Las constantes son contenedores con valores que no cambian durante la ejecución de un programa, es decir, en tiempo de ejecución, y su valor permanece constante a lo largo del código, a diferencia de las variables cuyo valor puede ir cambiando en tiempo de ejecución. Las constantes, para declararse como tal, deben ser inmutables, que no puedan variar. De ahí vienen los nombres de estos dos elementos: variable puede variar y constante tiene que tener un valor constante. En programación, cuando hablamos de en tiempo de ejecución, nos referimos a cuando el programa está ejecutándose. En ese momento el programa no cambia su código. Si tocas el código del programa en el editor de código, los cambios no se verán hasta reiniciar dicho programa. Entonces, cuando hablo de que algo ocurre en tiempo de ejecución, me refiero a eso, mientras se está ejecutando el programa. Es importante tener en cuenta que Python no tiene un tipo de dato o contenedor específico para definir constantes, como si lo tienen otros muchos lenguajes de programación. Pero también hay que decir que en realidad en Python sí que existen los valores constantes, no las constantes como tal, explicadas para la programación general, o para las matemáticas, por ejemplo, pero sí elementos que son capaces de almacenar valores constantes. Estoy hablando de los elementos llamados tuplas. Tema que no vamos a ver todavía, pero lo veremos muy pronto. Entonces, para especificar en el código que queremos que algo se trate como constante, en Python se escribe todo con una convención, la convención de mayúsculas. De ese modo indicamos que no debe cambiarse su valor en ningún momento. Pero lo hacemos realmente de forma simbólica, siguiendo una convención de nomenclatura de Python. Según las convenciones de Python, si ves un elemento como este, es algo que solo puedes inicializar, pero nunca reasignar. Poder puedes, pero no debes. Entonces, que te quede claro que las constantes en Python no son más que variables escritas con el nombre en mayúsculas, para distinguir los datos que ponemos en ellas. Al ver una variable escrita en mayúsculas, la deberás tratar como constante en Python. Eso lo sabes tú ahora, si no lo sabías, y lo sabe cualquier persona que sepa programar en Python. Quizás en futuras versiones de Python se añadan las constantes reales, las cuales no haya forma de reasignar en el código, como ocurre en otros lenguajes de programación. Pero por el momento, de forma nativa, en Python no hay noticias en el horizonte de que se vaya a hacer. Que por otro lado, bajo mi punto de vista, no seguiría como tal la filosofía propia que tiene Python. Pues bien, si hacemos esto, podemos reasignar a esta constante un valor como este, estaremos ya incumpliendo esa convención, pero no generaremos ningún error. Ejecutamos y nos aparece por ahí el valor reasignado, sin ningún problema. Para continuar, quiero que activéis las dos extensiones que mostré en un capítulo anterior, PyLint y ErrorLens. Las podéis activar desde el panel de extensiones. Por si alguien no se acuerda cómo se hacía, pues tenéis que ir aquí, buscáis PyLint, le dais aquí, os saldrá instalar si no la tenéis instalada y listo. Y ErrorLens, lo mismo. Sería esta de aquí. PyLint lo que hace es mostrar muchísima información. Fíjate que pasando aquí el cursor ya me sale un aviso de PyLint. Y aquí también tendríamos otro aviso. Los podemos consultar todos por aquí. Esto es lo mismo que aparece aquí. Esto lo muestra la extensión ErrorLens. Utiliza todos los avisos que se van dando por aquí para incluirlos directamente en el código según las líneas y posiciones donde estén. Entonces, en conjunto van muy bien estas dos extensiones. Partimos con la siguiente variable. Esta variable nos muestra una serie de fallos que vimos en el capítulo ese que comentaba. Nos sale que falta el módulo docstring. Este os dije que lo dejaseis estar, que no era relevante en ese momento. Ahora realmente no lo es mucho, pero bueno, lo explicaré un poco. Y aquí el siguiente aviso nos dice que el nombre de la constante nombre variable no se ajusta al estilo de nomenclatura en mayúsculas. Esto no se trata de un error. Tal y como expliqué, se trata de informaciones. Hay que mirar muy bien de dónde nos sale cada cosa. Yo he marcado cada uno de estos avisos con un pequeño emoji. Lo he hecho con la extensión ErrorLens. Esto lo podéis hacer muy fácil viniendo aquí a ErrorLens.
le dais ajustes, configuración de la extensión y tiene un montón de configuraciones. Iríamos por aquí hasta encontrar una parte que pone emoji. Aquí. Y aquí pues tenéis diferentes emojis y los podéis editar. Vais a una biblioteca de esas que hay con tantos emojis, buscáis en internet y lo pegáis directamente. Le dais a aceptar y ya está. Y cada uno de los avisos se quedará con el dibujito correspondiente. Las informaciones me aparecen con esto, las pistas con la lupa, las advertencias con este símbolo y los errores con el símbolo de prohibido. Esto os lo comento por si lo queréis personalizar y para que sepáis qué es todo lo que me sale por aquí. Con ErrorLens algunos mensajes de error saldrán directamente en español, si tenéis Visual Studio Code en español, y habrá otros pues que no estarán traducidos, como los de PyLint. Empecemos a analizar estas dos informaciones, ya que esto está relacionado con el tema de las constantes. Nos aparece entre los warnings, falta el módulo docstring, que es simplemente un comentario multilínea para documentar un poco lo que hace este módulo o este archivo de Python, donde estamos escribiendo, y debería ponerse por aquí, al principio. Es algo que deberíamos hacer siempre cuando estemos creando programas. Más adelante ya hablaremos bien de la documentación, que es un tema importante. Ahora lo vamos a ver de forma simple. Pues bien, este docstring sería esto, un string para la documentación. Básicamente podríamos traducir esta palabra como eso, o descomponerla. Estos errores, advertencias, informaciones no se marcan en tiempo real. Tenemos que guardar los cambios, fíjate que no están guardados, para que se actualicen. Aquí ya me ha cambiado el aviso, me sale otro, aquel ha desaparecido. Y ahora me lo está marcando por aquí. Me dice que este docstring está vacío. Pues claro, porque es un string vacío. Entonces le ponemos cualquier cosa, aquí habría que explicar bien el cometido de todo el código que vendrá a continuación, un pequeño resumen, pero bueno, con una letra nos sirve para que nos quite esta información. Guardamos de nuevo y ya vemos que lo del docstring está solucionado. Ahora nos da el aviso de que esto es una constante y que no lo hemos puesto en mayúsculas. Pues expliqué anteriormente que este aviso nos salía porque se estaba dando un valor literal. Entonces, en teoría, esto debería ser una constante. Pues bien, le ponemos la convención de constante. Así, guardamos cambios y este aviso nos desaparece. Ya no hay problemas. Todo esto se ha ido un poquito del tema en sí de las constantes, pero he aprovechado para que aprendáis un poco a manejaros con toda la información que os van dando los programas como puede ser Visual Studio Code, gracias a las extensiones, ya que podéis aprender a hacer muchas cosas mejor de cómo las hacéis. Ahora que estás empezando con Python no te preocupes demasiado por el detalle de lo que es una constante y lo que es una variable. Y si te va sacando estos avisos de constante no te preocupes tampoco, ni por el docstring. Todo esto importará muchísimo más cuando estés desarrollando programas finales y tengas que crear código limpio y hacer programas bien hechos. Mientras estés practicando tienes un poquito de flexibilidad, por así decirlo. En resumen a todo lo explicado, utiliza variables con el nombre en mayúsculas, es decir, constantes, cuando quieras utilizar valores que no deben cambiar en el código. Como por ejemplo el valor de una constante como la que has visto que era pi. Ese valor siempre debería ser el mismo. Entonces no se debería reasignar en ningún momento. En cambio, para cualquier cosa que pueda variar, utiliza variables. Es decir, los nombres en minúsculas. Aquí, si os habéis fijado, mientras escribía, van apareciendo errores en tiempo real. Esto es de la extensión PyLens. Es otra extensión que nos va ayudando. Y esta sí que queda traducida al español. A diferencia de PyLint, no tenemos que guardar los cambios para que nos vaya mostrando todos esos avisos o errores. En este caso sería un error, expresión esperada a la derecha del operador de asignación. No podemos dejar esto así. Espera siempre algún tipo de valor aquí.
Lo ponemos y se soluciona. Aquí si hacemos referencia a una variable que no está definida, como es esta, nos dirá eso mismo, que no está definida. Y en este caso sería una advertencia, un warning. Pues para la instalación de Pylance, lo mismo. Aquí vienes y pones Pylance. Terminamos aquí, pero antes te dejo unos ejemplos de datos que podrían colocarse en variables y otros en constantes, para que te hagas una idea de cuándo ir utilizando constantes y cuándo utilizar variables. Ejemplos de cosas que podrían ir en variables. No hagas caso a todos estos errores. Pues podría ser la edad, podría ser el teléfono, lista con datos estadísticos, temperatura, nombre, son cosas que perfectamente pueden ir variando. O que si tenemos, por ejemplo, en una aplicación 10 usuarios, cada uno tendrá uno de estos atributos con valores diferentes. No van a tener los mismos datos. Entonces, lo acertado sería utilizar variables. Después tenemos cosas que no deben cambiar, que siempre son iguales, y estas podrían ir en constantes. El número pi, como hemos visto, la velocidad de la luz o la gravedad de cierto planeta. Todo esto, muy a menudo, se utilizará para hacer cálculos. Entonces, para que estos cálculos salgan bien, hay que asegurarse que no haya reasignaciones. Una tupla es una colección inmutable y ordenada de elementos. Es decir, tiene un índice que empieza desde el cero como las listas. La inmutabilidad significa que una vez se crea una tupla, los elementos no se pueden cambiar, agregar ni eliminar. Se vuelven constantes. Por lo tanto, de alguna forma podemos decir que sí que hay constantes en Python. La diferencia es que no son estrictamente el mismo elemento al que nos referiríamos con constante en programación a nivel general. La sintaxis de una tupla es muy parecida a la de una lista. La única diferencia que hay es que se escriben con paréntesis. Fíjate ahí que iniciamos la tupla con un paréntesis y la finalizamos también con otro. Los elementos van a ir separados por comas, podemos poner los que necesitemos. Al igual que con las listas podemos mezclar tipos de datos, no hay ningún problema. Por aquí tienes un ejemplo de tupla con 3 str. Las posiciones de esta tupla serían 0, 1 y 2. Para acceder a todos los elementos de una tupla lo haremos de la misma forma que con las listas, escribiendo su nombre. Y con esto conseguimos acceder a toda la tupla. En cambio, si queremos acceder a una sola posición, lo haremos de la siguiente forma. ¿Que queremos azul? Pues azul está en la posición 2. Y accedemos únicamente al elemento que nos interesa. Fíjate que para acceder a una posición de la tupla se hace con corchetes, como con las listas. Quizás esto te haya confundido al pensar que si se declara una tupla con paréntesis y la lista se hace con corchetes, pues en el caso de las tuplas se debería acceder a las posiciones indicándolas con paréntesis también. Sin embargo, esto no es así. Piensa que cuando quieras acceder a un índice de posición, en Python lo harás con corchetes. Estos corchetes no tienen nada que ver con tupla o lista. Da la casualidad que las listas se declaran con corchetes también. Porque si haces esto, vas a tener un error. Un type error, error de tipo, nos dice que el objeto de tipo tupla, es decir, la tupla, no es invocable. Es decir, que no podemos hacer una llamada. Esto de que no es invocable se refiere a que piensa el intérprete de Python que estamos haciendo una llamada, una función, y pasándole un argumento. Esto lo entenderás mejor en el tema de las funciones. Es un pequeño comentario para quien sepa un poquito más de Python. Las tuplas, al ser inmutables, no pueden utilizar algunos de los métodos que hemos usado en las listas. Tiene que quedar claro que cada elemento de Python tiene sus propios métodos. Por ejemplo, no podemos eliminar un elemento de una tupla con el método pop. En las listas sí que podemos hacerlo. Mira, vamos a convertir esto en una lista y hacemos la prueba. Esto ahora mismo es una lista. Y aquí vamos a poner listacolores.pop. Lo que debería eliminar en esta línea el elemento azul, el último.
Efectivamente, como esperábamos, lo elimina. Sin embargo, si esto es una tupla, nos sale el siguiente error. Aquí nos dice que la instancia de tipo tupla no tiene el miembro pop. Os lo traduzco para quienes no sepáis todavía programación orientada a objetos. Básicamente es que el elemento de tipo tupla, las tuplas, no tienen una función o método llamado pop. No tienen esa funcionalidad. Es decir, la lista sí que tiene esa funcionalidad, pero la tupla no la tiene. Y eso es lo que nos dice explicado de forma más sencilla este mensaje. Y aquí nos lo muestra el intérprete con otro tipo de fallo, pero básicamente es lo mismo. Nos dice error por atributo, el objeto tupla no tiene el atributo pop, que viene a ser lo mismo. Y este método no tendría sentido que lo tuviese, puesto que las tuplas son inmutables. No pueden modificarse, es decir, no podemos eliminar un elemento de una tupla. Evidentemente, en el editor puedo venir aquí y eliminarlo, claro que sí. Pero en tiempo de ejecución, con algún método o de alguna forma no podemos eliminar. Pero lo que sí que podemos hacer son operaciones de lectura. Eliminar algo o modificarlo serían operaciones de escritura. Las de lectura simplemente es leer. Cuando imprimimos la tupla, vamos a poner esto como tupla, para que no te confundas. Pues cuando estamos imprimiendo esta tupla, estamos haciendo una acción de lectura. Estamos leyendo el contenido de la tupla. Y si queremos utilizar un método de lectura como es index, que nos muestra el índice de posición donde está cierto elemento, pues lo podemos hacer porque es una operación de lectura. Y las tuplas tienen esa funcionalidad. Pues pondríamos, lo podemos hacer directamente en un print tuplacolores.index y le ponemos el valor que queremos buscar. Quiero buscar rojo. Y ahí me dice que está en la posición 0. Y al igual que sucedía con las listas, si el elemento no existe, porque te equivoques en un carácter, o simplemente no existe, eso que estás buscando, pues recibimos un value error. Aquí nos dice que el elemento X, que en este caso es roj, no está en la tupla. Y genera esta excepción. Después tenemos también la posibilidad de utilizar el método count, para contar el número total de veces que se encuentra un valor en las tuplas. Pues tenemos esta tupla de ejemplo que lleva el valor rojo 2 veces. Ponemos tuplacolores.count rojo. Y ahí nos indica que tiene 2 coincidencias. Es decir, las operaciones de lectura están funcionando correctamente, pero no las de modificación. Si necesitas ayuda para saber qué métodos puedo utilizar con tuplas y cuáles no, o con cualquier otro elemento, pues aquí te salen unas ayudas muy buenas. Pones el punto y, como puedes ver, puedes acceder a ciertas cosas con la tupla. Todo esto de aquí no le hagas caso ahora mismo. Fíjate en los nombres más normales, en los que no llevan estos guiones bajos. Tenemos count e index. En cambio, si esta tupla se convierte en una lista, tenemos un abanico más amplio, ya que las listas están hechas para poder hacer modificaciones y lecturas. ¿Ves? Aquí ya tenemos un montón de métodos. Tendrás que utilizar tuplas cuando necesites un conjunto inmutable de elementos, es decir, datos que no deben cambiar durante la ejecución del programa. Las tuplas son adecuadas para datos constantes, como coordenadas, fechas, configuraciones y otras situaciones en las que la información no debería cambiar de forma inesperada. Las listas, por otro lado, son más adecuadas cuando se necesita un conjunto de elementos que puedan modificarse en cualquier momento. Comencemos la parte práctica con unos sencillos ejercicios para manejar tuplas. Para el siguiente ejercicio, empezamos con esta tupla
Y vamos a hacer todas estas cosas. Lo primero que haremos será convertir la tupla en una lista. Después de esto vamos a cambiar el segundo elemento. Le asignaremos otro valor, otro color diferente a ese segundo elemento. Después de hacer esta operación de reasignación, vamos a convertir la lista de nuevo en una tupla. Y después mostraremos la tupla modificada para ver los resultados. Como pista te diré que puedes utilizar la función predefinida type para ver los tipos de datos de los elementos. Con esos nombres de los tipos de datos obtendrás el nombre de las funciones conversoras. Sabrás cómo se llaman, por si no lo sabes ya. Lo primero que haremos será comprobar qué tipo de dato tiene una lista, con qué tipo de dato maneja Python las listas, para encontrar esa función conversora. Pues por aquí podríamos crear una variable con una lista, o bien podemos hacer esto directamente. Poner un print y dentro utilizamos type y en lugar de crear la lista y pasársela por aquí, le pasamos una lista directamente. Así sabremos qué tipo de dato es esa lista. Esto es una lista vacía, sin variable ni nada. Y ahí vemos que nos aparece class list. Entonces el nombre de la función para convertir se llama list. Esto por supuesto en la teórica no te lo he enseñado. Te estoy enseñando cosas nuevas para que vayas aprendiendo a medida que practicas. Tú seguramente lo habrás hecho de otra forma muy diferente. Pues bien, vamos a convertir la tupla en lista. La vamos a guardar en una variable, para llevarlo más organizado. Y vamos a poner list y le pasamos colores. La tupla. Con esto ya hemos transformado esta tupla a lista. Tenemos la tupla que se llama colores y la lista llamada lista colores. Tenemos ahora dos elementos con el mismo contenido, cada uno. Vamos a modificar el segundo elemento, pero lo haremos de esta lista, no de aquí, de colores. Entonces, haremos lista colores, posición. Te he dicho el segundo elemento, pues va a ser el índice de posición 1. Y le voy a dar un color de naranja, por ejemplo. Y ahora tenemos que convertir la lista de nuevo en una tupla. Para saber qué tipo de dato es una tupla en Python, pues vamos a poner type y le podemos poner unos paréntesis de esta forma. Nos dirá tuple, que es el tipo de dato que maneja, o le podemos pasar, ya que tenemos una tupla en el código, pues colores directamente. Y nos dirá también que es una tupla. Vale, en Python es tupla pero con E, tuple, en inglés. Entonces la función predefinida para convertir de lista a tupla va a ser tuple. Creamos otra variable, colores modificados, por ejemplo, y vamos a decir función predefinida tuple y le pasamos lista colores. Finalmente vamos a mostrar la tupla modificada. Pues la tupla modificada es colores modificados. Bien, ahí tenemos esa tupla. Finalmente lo podemos saber por los paréntesis de aquí, del inicio y del fin. Y nos aparece el color modificado correctamente, ya no aparece azul. Si en algún momento te lías con cada una de las líneas de código y no sabes qué se está haciendo en cierto momento, lo que tienes que hacer es poner un print por cada línea. Es decir, después de hacer cada acción, la vas imprimiendo. Porque aquí, finalmente, estamos mostrando todo el resultado de todo el trabajo. Pero no estamos mostrando el paso por paso. El paso por paso lo podrías hacer así. Por aquí creas la tupla. Aquí se supone que hemos convertido la tupla en una lista. Pues vamos a imprimirlo. Lista colores. Después aquí vamos a imprimir nuevamente
lista colores para ver si se ha modificado en este punto. Y aquí ya estaríamos finalmente imprimiendo el último paso. Pues tenemos paso 1, paso 2, paso 3. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que veas el resultado a la vez. Así. ¿Y qué tenemos? Creamos esta tupla. Aquí se imprime lista colores. Nos aparece con unos corchetes que indican que es una lista. Y siempre puedes consultar con type el tipo de elemento que es, acuérdate. En este punto no está modificado el color azul. Sí se modifica en el siguiente paso, donde tenemos este print, podemos verlo. Que sigue siendo una lista, pero con ese valor naranja. Y después de hacer este trabajo de modificación, pues lo que hemos hecho es modificar de lista a tupla, transformar. Y lo imprimimos finalmente en la última línea, aquí, que nos aparece como tupla. Bueno, es una explicación muy extensa, pero espero que a todo el mundo le haya ayudado a manejar mejor el flujo de ejecución, cómo se ejecutan las cosas y cómo se manejan listas y tuplas en Python. Para el siguiente ejercicio quiero que concatenes estas tuplas, es decir, que unas todos los valores en una sola. Pues bien, una forma sin complicaciones va a ser crear una variable y vamos a concatenar, simplemente sumar una tupla con otra. Y finalmente comprobamos el resultado. Y ahí lo tenemos. Una sola tupla con todo el contenido concatenado. Para el siguiente ejercicio quiero que crees una tupla con un nombre, una edad, una profesión, algo como esto. En principio que tenga 3 valores, eso es lo importante. 3, 4, los que sean, da igual. Pero que tenga varios. Y después que los desempaquetes, es decir, que vayas mostrando uno por uno. Lo puedes hacer como quieras. Guárdalos en 3 variables y después imprime unas frases como nombre, Bartolo, edad, 20, etc. Y después te mostraré cómo lo he hecho yo, de una forma que seguramente no conoces. O quizás sí, ahora lo veremos. Para desempaquetar una tupla, podemos hacer lo siguiente. Si tenemos 3 elementos y queremos almacenar estos 3 valores en 3 variables, podríamos hacer nombre de la tupla, posición 0, que sería la primera, y después, cuando ya tenemos todos los datos almacenados en variables, los utilizaríamos. Por ejemplo, de esta forma. Y el resultado sería este. Bien, esta es una forma buena de hacerlo. Lo vemos todo muy claro. Cada uno de los pasos está bien organizado. Pero se puede hacer de una forma más corta en Python. Quizás te guste más. Pondríamos nombre, coma. Vamos declarando las variables primero. Y las separamos por comas. Y finalmente vamos a asociar a estas variables la tupla. O la asignamos. Nos asocia el primer elemento de la tupla asignada a la primera variable, el segundo a la segunda y el tercero a la tercera. Y ya está. Ya tenemos esas variables declaradas e inicializadas en la misma línea, solo con esto.
que hace exactamente lo mismo que hacíamos en estas 3 líneas. El problema de esto puede ser que tengas una tupla que tenga 4 valores, por ejemplo, en lugar de 3. Y si intentamos ejecutar esto, me dirá que tiene demasiados valores para desempaquetar. La solución a esto sería, pues si tenemos que pasarle esto, pondríamos otra variable. En este caso no la estaríamos utilizando, así que podríamos hacerlo así. Para el siguiente ejercicio quiero que me cuentes cuántas veces aparece el elemento rojo, y lo harás con un método para tuplas. Pongamos una variable a la cual le vamos a poner tupla repetida punto count. ¿Ves? Ahí contamos, al igual que hacemos con las listas. Y le vamos a decir que queremos contar literalmente. En este caso, rojo. Una, dos, tres. Correcto. Para el último ejercicio de este día, quiero que encuentres el índice de la primera aparición de un elemento específico. Concretamente, el elemento int 30. Este de aquí. Pero quiero que lo hagas con un método para tuplas. Ponemos una variable, en ella guardaremos el resultado y vamos a poner mi tupla.index. Y le vamos a decir qué elemento queremos buscar exactamente. Queremos el índice del elemento 30, literalmente. El índice del elemento 30 es 2. 0, 1, 2. Perfecto. Espero que todo esto te haya servido para practicar bastante sobre tuplas. Todavía te queda muchísimo que aprender sobre ellas y muchísimas cosas más para manejarlas. Pero este es un buen comienzo. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!